Hace tiempo hubo un avance científico contra la calvicie y algunos activistas acusaron de machismo a la ciencia y a la industria farmacéutica por priorizar este problema. Me parece idiota. ¿Quién decide qué asunto se prioriza o por qué no es relevante el sufrimiento de alguien que ha perdido el cabello? Mira, una de mis ídolos musicales, para que veamos todo lo idiota que se puede ser. Uno de mis ídolos musicales desde que tenía 15 años y ahora tiene como 30. Y deja ver si tengo fotos de ella cuando era muy jovencita. Sí, mira, ahí está. Esta chiquilla que está con su papá, a la izquierda de su papá, con la camiseta a rayas. Su papá es el señor Total, que les enseñó música a todos sus hijos. Le enseñó música a ella. Ella ahí está con el banjo. Desde los 15 años estaba con los Totals, que eran la banda que yo empecé a escuchar. Y me daba cuenta que esta niña tocaba la guitarra, pero de una manera espectacular. Desde que era muy, muy pequeñita. Mira, aquí la tienes pequeñita, pequeñita. Casi bebé. Tocando el banjo, ¿no? Es una cosa muy maravillosa. Y ella ha pasado, hasta hace un par de años, pasó toda su vida angustiada, deprimida y pasándolo mal, porque desde los 4 años de edad o 3 tiene alopecia areata. Y la alopecia areata significa que se te cae todo el pelo de todo el cuerpo, punto. Y no lo tienes nunca. Y que a Molly Tuttle siempre la vimos, siempre, toda la vida, la vimos con pelucas. La vimos con un montón de pelucas. Ha ganado premios, por ejemplo, mejor guitarrista de la música americana. Es como guitarrista, es de lo más impresionante que te puedes echar a la cara. De verdad, esto fue en 2018, hace ya 7 años. Ha ganado mejor guitarrista, no guitarrista mujer, mejor guitarrista de bluegrass 2 veces. Es un monstruo con la guitarra. Está componiendo divinamente hace muchos años. Tiene sus propias bandas, obviamente ya no está con la familia. Hace como 3 años decidió hacer algo que a mí me pareció enormemente valiente, que es dar a conocer que tenía alopecia areata y en un vídeo aparecer como es. Así. Todos los que éramos fans le dijimos que qué bueno, que qué valiente, que qué bien y que seguía siendo una gran guitarrista, una voz magnífica y una magnífica compositora, aunque no tuviera pelo. Empezó a quitarse la peluca durante sus presentaciones, ¿no? Y a tener el apoyo. El otro día, porque estuvo en no me acuerdo qué premios, porque ganó otro Grammy, creo, y decía, deja ver si lo tengo, Molly Tuttle, en Times Square, sí, y Molly decía, ¿quién iba a decir de esta chiquilla, que esa chiquilla que tanto miedo tenía de que la vieran calva, iba a tener ahora su calva puesta a todo lo alto en Times Square? El sufrimiento de esta chica tiene ahora 32 años, yo llevo siguiéndola por lo menos 16, 17 años. El sufrimiento de esta mujer, que ya no es una chiquilla, hasta el momento de revelarse ante el mundo como una mujer sin vello por ser alopésica, es despreciable. Yo creo que no. Ella ha contado lo mal que lo pasaba. Con el paso de los años lo ha contado. Ahora participa en organizaciones de apoyo a niños con alopecia areata y va con los niños que no tienen pelo y les dice, mira, yo soy como tú y yo soy una estrella mundial de la música. ¿Su sufrimiento es despreciable? Yo creo que no. Y tampoco es despreciable, por supuesto, el sufrimiento de los hombres calvos, que si tienen solución médica para ello, qué bueno.
Quien acuse a la ciencia y a la industria farmacéutica de esto de machismo, seguramente es una persona que carece de empatía o que tiene la empatía solamente dedicada. Tiene empatía amputada. Solo es empático para algunos que sufren, pero no para todos. En vez de investigar enfermedades como la endometriosis, dicen, en vez de... Bueno, te puedo garantizar que se está investigando la endometriosis. Simplemente busca endometriosis PubMed, que es el depósito mundial de estudios científicos. Vamos a hacerlo. Endometriosis PubMed. Y tienes docenas, literalmente, si no es que más. Endometriosis, etiología, patobiología y aproximación terapéutica. Una revisión general de la endometriosis, nuevos conceptos sobre la etiología de la endometriosis, patofisiología, diagnóstico y manejo de la endometriosis. Endometriosis, una revisión de la evidencia reciente y los lineamientos para su manejo. Endometriosis, una revisión integral. Y así lo hay millones. Diagnosis y manejo de la endometriosis. Clasificación, patofisiología y opciones de tratamiento. Avances recientes que podrían acelerar, ¿qué dice aquí? El diagnóstico y mejorar la atención. Es una mentira que no se esté dedicando a eso, pero mira, otra cosa con la que hablábamos recientemente, hablaba yo recientemente con mi hijo, yo tengo un amigo que ha trabajado en enfermedades raras, y ahora en mi barrio aquí, estamos desde el próximo 5 de octubre, hay una comida en la calle. Va a ser una paella solidaria, es decir, alguien hace la paella y se pone, todos pagamos para comer paella, pero el dinero es para un chico vecino de aquí del barrio que tiene una enfermedad rara y no hay dinero para investigar la enfermedad rara. Y en vez de tirarte al suelo porque no hay, se entiende, porque no hay fondos para investigar esta enfermedad rara, te das cuenta que el problema es que las enfermedades raras es muy difícil dedicarles grandes cantidades de recursos precisamente porque hay otras cuestiones que hay que atender. Y entonces, en la mayoría de los casos, las enfermedades raras se investigan con apoyo solidario, con apoyo de personas hasta como yo, o sea, con un puto plato de paella. ¿Sí? El 5 de octubre tenemos la paella aquí, les traigo fotos. Entonces, verlo todo como Disney, en plan Disney, con la bruja mala que no hizo no quieren estudiar la endometriosis porque estudian a los malditos gordos, calvos, feos y viejos, ¿no? Pues, el sufrimiento de los gordos, calvos, feos y viejos también merece tu solidaridad. Y si no la tienes, estás mal de la cabeza.